queremos dejar la cama, aleluya. A veces queremos dormir 5 o 10 minutos más, aleluya. Especialmente en un domingo, que para muchos es el único día de descanso. Pero mire, usted está invirtiendo en su vida, aleluya, en su gozo. Y gracias le damos a Dios, aleluya. Y le pedimos, aleluya, que nos dé esa disciplina de estar aquí antes de comenzar el servicio. Decía el pastor en el servicio anoche, antenoche, trate de venir aunque sea unos 15 minutos antes, para que usted pueda venir a orar, a encomendar el servicio, el culto que le vamos a rendir a Jehová, aleluya. Tratemos, hermanos, porque en este camino estamos en el camino de la perfección, decía el maestro, aleluya. Y no importa si usted no pudo venir tempranito hoy, usted no se doblegue y diga: el próximo servicio yo voy a estar aquí antes, unos 15 minutos, una media hora antes, aleluya. Eso es lo que el Señor quiere, aleluya. Así es que, hermanos, vamos a ponernos de pie para empezar este servicio, este culto que hemos preparado para nuestro Dios. Aleluya. No sin antes darle los saludos, ese amor fraternal de la comunidad hondureña del ministerio Levántate y Resplandece. Como ustedes algunos saben, ¿verdad? Esta semana pasada, este domingo pasado, no estuve aquí con ustedes, pero me estuve gozando allá con los hermanos en Honduras y fue de mucho beneficio para mi vida. Los hermanos se gozan allá tremendamente cuando llega uno de sus hermanos, aleluya. Y así mismo nosotros nos gozamos cuando vienen las visitas a nuestra casa, aleluya. Y fue de edificación para mi vida. Me gocé mucho, compartí con los hermanos y ellos están deseosos de perseverar en la obra igualmente como nosotros, aleluya. Y muchos saludes, mucho amor, ellos son muy especiales. Y todos los hijos de Dios, aleluya, nos gozamos cuando vemos un hermano, aleluya. Así es que muchos saludos de parte de nuestra iglesia allá, ¿verdad? Que es parte de nuestro concilio. Iglesia Levántate y Resplandece de la ciudad del Progreso en Honduras. Así es que, hermanos, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos, levantemos nuestras manos si podemos, aleluya, en señal de victoria, diciéndole a nuestro Señor: aquí estoy, heme aquí, Padre. Oh, gracias te damos, Señor, aleluya, por este día precioso que tú nos das la oportunidad, Señor, de venir a glorificarte, Padre, de venir a rendirte culto, Señor, aleluya. Gracias te damos, Señor, aleluya, porque eres tú, Señor, el que pone el querer como el hacer, Señor, aleluya. Gracias por tu infinito amor, Señor, aleluya, que no siendo dignos, Señor, aleluya, tú tienes un propósito con nosotros, Señor, aleluya. Y nosotros, Señor, entendemos eso hoy en día. Gracias te damos, Señor, por abrir nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, por romper esas cadenas que nos tenían atados, Padre, aleluya. Oh, bendito eres, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, aleluya, que ha dicho presente esta mañana, Señor. Mira a nuestros hermanos que vienen en camino, Señor, aleluya. Bendícelos, Padre. Apresura sus pasos, Señor, aleluya. Glorifícate, Señor, en este día. Recibe alabanza de tu pueblo, Padre, porque para eso estamos aquí, Señor, para glorificarte, Señor, para rendirte culto, alabanza, Señor, porque tú eres digno, Señor, aleluya. Tú eres merecedor de toda gloria y de toda alabanza, Señor, aleluya, porque tú eres más que bueno, Padre, aleluya. Oh, Padre, venimos aquí humillados, Señor, reconociendo, Padre, que te fallamos, Padre Santo, aleluya. Pidiendo misericordia de ti, Señor, aleluya. Que no desmayaremos, Señor, aleluya. Porque nosotros no somos de los que nos echamos para atrás, Señor, aleluya. Porque tu palabra dice, Señor, que una vez que ponemos nuestras manos en el arado, Señor, aleluya, no podemos ver atrás, Señor, aleluya. Oh, bendito eres, Señor, aleluya. Permite, Señor, aleluya, que podamos tener sed de ti, Señor. Sed de tu palabra, Señor, aleluya. De apartarnos cada día más para ti, Señor.
de tenerte en nuestros planes, en nuestras mentes, Señor, aleluya. De no dirigirnos, Señor, ya por nosotros mismos, Señor, porque tenemos dueño, Padre, y tú eres nuestro dueño, Señor, aleluya. Y a ti nos debemos, Señor, aleluya. Eres tú, Padre Santo, aleluya, que han puesto tu mano de misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú tienes planes grandes con tus hijos, Señor, aleluya. Ayúdanos, Padre Santo, a perseverar en ti, Señor, a glorificarte, Señor, porque ya tú nos has bendecido, Señor, aleluya. Pero tú quieres darnos más, Señor, aleluya. Oh, bendito eres, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, aleluya, por todo lo que has hecho hasta el día de hoy, Señor. Porque sabemos que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Recibe alabanza de tu pueblo, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Permite, Señor, aleluya, que este servicio, Señor, nos edifique, Padre. Que tú puedas recibir, Padre Santo, la alabanza que traemos para ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, pueda gozarse dentro de nosotros, Padre, aleluya. Que podamos salir, Señor, restaurados, Señor, fortalecidos, Padre Santo, aleluya. Porque los tiempos son malos, Señor, aleluya. Tu palabra lo dice y nosotros lo sabemos, Señor, aleluya. Pero te tenemos a ti, Señor, aleluya. Porque tú estás con nosotros en todo momento, Señor, aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Glorifícate, Padre, aleluya. Recibe gloria, Señor, aleluya. Paséate, Señor, aleluya. Santo y poderoso tú eres, Padre. Mira este servicio, Señor, aleluya. A ti lo entregamos, Padre Santo, aleluya. Mira la persona que se va a encargar, Padre Santo, de leer tu bendita y santa palabra, Señor. Úsala, Padre. Permite, Señor, que nuestros corazones, nuestras mentes estén atentas, Señor, a lo que tú quieres decirnos, Padre Santo, aleluya. Que atesoremos tu palabra, Señor, aleluya. Porque es tu santa voluntad, Señor, aleluya. Oh, mira, Padre Santo, aleluya, la persona que va a orar por los diezmos y las ofrendas, Señor. Bendícela, úsala, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Mira los músicos, Padre. Las levitas, Señor, aleluya. Cada parte, Señor, aleluya, que se va a dar, Señor, en este servicio, en este culto a ti, Señor. Glorifícate, Señor, en ella, Señor. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Padre. Oh, bendito eres, Señor, aleluya. Mira a tu pueblo, Señor, aleluya. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre Santo, aleluya. Permítenos, Señor, aleluya, seguir perseverando en tu camino, momento a momento, Señor, aleluya. Oh, que pongamos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, en ti, Padre, porque tú eres el blanco perfecto, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, aleluya. Recibe gloria, recibe honra, Padre Santo, aleluya. Las alabanzas son tuyas, Señor. Es por ti que estamos aquí, Padre Santo, aleluya, para glorificar tu nombre, Señor. No importa nuestra situación, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias te damos, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Aleluya, aleluya. Dele palmas, hermanos, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, aleluya. Y predicaba el hermano Marvin allá en la iglesia el domingo pasado. La libertad, el privilegio que nosotros tenemos aquí en nuestros pueblos de recibir la palabra, de reunirnos, de recibir el pan del saber. Y hay pueblos que la gente es asesinada. Iglesias quemadas, aleluya. Estaríamos nosotros, decía,
buscando de Dios si estuviéramos en esos lugares, decía. Mire, es serio, hermanos. Y va a llegar esos tiempos, aleluya. Así es que fortalezcámonos hoy en día, que nosotros tenemos este privilegio, aleluya, de recibir la palabra de una manera libre. Libre, hermanos, de venir y buscar y de recibir. Las Biblias están en las casas, a veces polvosas, aleluya. Allá anhelan tener una Biblia. Así es que usemos lo que el Señor nos ha dado, aleluya. Démosle gracias al Señor por este privilegio, pero aprovechemos el tiempo, hermanos, aleluya. Aprovechemos el tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Prosiguiendo con el servicio, hermanos, tenemos a la hermana Miriam Fernández, que se va a encargar de leer la palabra, aleluya. Dios me bendiga, la hermana Elvita, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, lo que el Espíritu diga, eso se hará, aleluya, amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a buscar en la palabra Romanos capítulo 12, aleluya. Romanos capítulo 12. El que no, miren a su lado, si alguien no tiene Biblia, por favor, para que compartan el alimento. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. La palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de la manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úselo conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No apaguéis a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra que tú nos das en esta mañana, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de ella misma, Señor.
Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos a amar lo bueno, Padre, y a aborrecer lo malo, Padre. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Aleluya. Dios bendiga a la hermana Elvita, a su esposo, a sus hijos, aleluya. Y que los deseos de su corazón, aleluya, sean cumplidos. Aleluya, porque los conoce, aleluya. Nosotros lo sabemos. Me daba la oportunidad en este viaje. Las hermanas ya están listas, lo sé. Pero sí, quiero compartir, ¿verdad? Pequeñas cosas que pude ver en este viaje, aleluya. Dice un pasaje de la Biblia que la mies es mucha y los siervos son pocos, aleluya. Falta de pastores en el ministerio allá, ¿verdad? De Levántate y Resplandece. Hay una iglesia en la 39 que tomé muchas fotos y un día de estos vamos a tener la oportunidad de verlas en pantalla grande, ¿verdad? Se está progresando, la obra está echando para adelante, hermanos, pero sí, la necesidad de siervos es latente, aleluya. Tuve la oportunidad de visitar otro ministerio, ¿verdad? Y un pastor pastoreando 3 iglesias, hermanos. Porque hoy la gente, si no hay un buen salario, no se mueven. Quieren facilidades para servir, aleluya. Y la Biblia nos muestra ejemplos, y nosotros conocemos de gentes que dan su vida por la palabra de Dios, por llevar la palabra de Dios, porque esa es la gran comisión. Y yo digo, Señor, aleluya, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Aleluya. Así es que, hermanos, pongamos nuestras barbas en remojo, dice el dicho por allá afuera, ¿verdad? Porque la verdad que nosotros somos privilegiados, pero tenemos que servir, hermanos. Tenemos que servir, aleluya, salir de nuestras comodidades, porque uno ve, aleluya, ve la pobreza, no solo tanto física, sino la necesidad espiritual que hay en nuestras comunidades. Eso, y es triste, es triste. Vamos en el futuro, ¿verdad?, a tener la oportunidad de ver esa fotografía. Sabemos, ¿verdad?, que en todos nuestros pueblos existe lo mismo: la pobreza, la tristeza, la necesidad de palabra de Dios. Pero nosotros que estamos aquí, gracias le damos a Dios que una vez al mes, aunque sea, ¿verdad?, tenemos ese servicio misionero. Y las personas que de repente no podemos estar afuera por cualquier motivo, que podamos tocarnos, aleluya, en nuestras bolsas y de venir a apoyar ese servicio misionero y aportar, aunque sea económicamente, hermanos, con nuestras oraciones, porque hay necesidad y el Señor está viendo todo, Él conoce nuestros pensamientos, aleluya. Tratemos, ¿verdad? Tratemos, perseveremos en eso, de poder poner un granito de arena en la vida de otros, de poder llevar la palabra del Señor, ¿verdad?, a donde hay necesidad, aleluya. Así es que con nosotros, nuestras hermanas del coro, aleluya. Dios las bendiga, Dios las use. Amén, gloria a Dios, hermano, que el Señor le bendiga. Señor le bendiga más, aleluya. Póngase de pie, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a exaltar su nombre? Aleluya. Oh, te adoramos, Padre. Oh, te bendecimos, Señor. Oh, gracias, Padre, por este día maravilloso que tú nos has regalado, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Padre, te lo pedimos, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor. Oh, aunque el enemigo te quiera destruir, aleluya, tenemos un Dios que todo lo puede, aleluya. Tenemos un Dios que está ahí con nosotros, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. No importa el proceso que usted esté pasando, aleluya. Tenemos el abogado por excelencia, aleluya. Tenemos el doctor por excelencia, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, te exaltamos, Padre, aleluya. Oh, muévete, Señor, en tu casa, aleluya. Oh, mira nuestros corazones, Señor, te lo entregamos, Señor, ante ti, mi Dios. Oh, gracias, Padre, por
por estar aquí, Señor. Oh, gracias por tu bella presencia, Señor. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya. Oh, te adoro, Señor. Gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Oh, ¿dónde está el pueblo que espera por su Dios? Aleluya. Oh, ¿dónde está el pueblo, Señor? Aleluya, que espera por ti. Aleluya. Oh, te adoramos, Padre. Oh, gracias, mi Dios. Aleluya. Porque sin ti no somos nadie. Aleluya. Oh, ¿cuánto pueden decir sin ti no somos nadie, Señor? Aleluya. Oh, gracias, Padre. Aunque usted no se sepa la adoración, aleluya, yo quiero que usted cierre sus ojos, aleluya. En este momento cierre sus ojos, aleluya, y cante esta adoración con nosotros, aleluya. Pero cántele que llegue, que salga de su corazón, de lo más profundo, aleluya, de su corazón, aleluya. Porque no importa lo que estemos pasando, aleluya, Él siempre estará con nosotros, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, cántele con nosotros, aleluya. Oh, gracias, Padre. Cierre sus ojos. No deje que nadie lo moleste en este momento, lo distraiga de su adoración a Él, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, exaltamos tu nombre. El proceso, todo se fue. Desespero. Los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría, que todo se acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Oh, cánteselo, pueblo, aleluya. Que me falte todo, menos su presencia, menos tu presencia. Que se vayan todos, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo,
que me quiten todo, aleluya. Oh, pero que mi corazón y mi alma, oh, no deje de adorarte, Padre, aleluya. Oh, gracias, Señor, gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Padre, aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, y sabemos, Señor, que no es fácil, aleluya. Pero contigo todo es posible, aleluya. Oh, ¿cuántos saben que con mi Señor todo es posible? Con nuestro Dios todo es posible, aleluya. No hay nada imposible, aleluya, para Él, aleluya. Si usted tiene fe, aleluya. Oh, tiene que tener fe, mis hermanos, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, te adoramos, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre, aleluya. Oh, gracias, Señor. Te adoramos, Señor, aleluya. Oh, exaltamos su nombre, Padre. Oh, gracias, Señor. Oh, te adoramos.
Oh, vamos a vencer. Oh, Padre. Oh, porque tú peleas por mí. Aleluya. Oh, vamos a vencer. Aleluya. Oh, ¿cuánto pueden decir? Vamos a vencer. Aleluya. Oh, no importa el problema. Aleluya. Vamos a vencer. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Aleluya. Oh, denle un fuerte aplauso. Aleluya. Al Rey de Reyes. Aleluya. Al Señor de Señores. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Santo es el Señor, aleluya. Dale una adoración a Dios esta mañana. Dale lo que viniste a traerle al Señor esta mañana, aleluya. ¿Cuántos adoran al Cordero Santo? Gloria a Cristo Jesús. Vamos a seguir cantándole a nuestro Dios, aleluya. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Porque Él es nuestro Salvador, el que nos sustenta. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Adorar al Cordero Santo. Adorar al Supremo Rey. Adorar al Cordero Santo. Adorar a Jesús. Adorar al Cordero Santo. Adorar al Supremo Rey. Adorar al Cordero Santo. Adorar a Jesús. Y vuestras manos alzar. Y por tanto adorar. Y vuestras manos alzar. Ante tu trono con gozo. Hasta el cielo las manos alzar. Todo el pueblo sabrá que unidos adoramos al Rey. Adorar al Cordero Santo. Adorar al Supremo Rey. Adorar al Cordero Santo. Adorar a Jesús. Adorar al Cordero Santo. Adorar al Supremo Rey. Adorar al Cordero Santo. Adorar a Jesús. Y vuestras manos alzar. Y por tanto adorar. Y vuestras manos alzar. Ante tu trono con gozo. Hasta el cielo las manos alzar. Todo pueblo sabrá que unidos adoramos al Rey. Y vuestras manos alzar. Y con canto adorar. Y vuestras manos alzar. Ante tu trono con gozo. Hasta el cielo las manos alzar. Todo pueblo sabrá que unidos adoramos al Rey. Adorar al Cordero Santo. Adorar al Supremo Rey. Adorar al Cordero Santo. Adorar a Jesús. Adorar al Cordero Santo. Adorar al Supremo Rey. Adorar al Cordero Santo. Adorar a Jesús. Y vuestras manos alzar. Y con tanto adorar. Y vuestras manos alzar. Ante tu trono con gozo. Hasta el cielo las manos alzar. Todo pueblo sabrá que unidos adoramos al Rey. Y vuestras manos alzar. Y con tanto adorar. Y vuestras manos alzar. Ante tu trono con gozo. Hasta el cielo las manos alzar. Todo pueblo sabrá que unidos adoramos al Rey. Que unidos adoramos al Rey. Que unidos adoramos al Rey. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Santo es el Unidos alabamos al Rey. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Oh, cánteselo. En tierra seca y árida, y donde no hay, y para ver
thank you, Jesus, aleluya. Oh, te adoramos, Señor, aleluya. Y hasta aquí nuestra parte, aleluya. Que el Señor le continúe bendiciendo. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a las hermanas. Oh, aleluya. Porque sabemos que el Señor las usa. Y nosotros sabemos que aquí tenemos como 4 o 5 hermanas que son del coro. Y a veces nos preguntamos ahí sentados, ¿y por qué no cantan todas juntas? Aleluya. ¿Por qué no alabamos todos juntos? Aleluya. Mire, ese soy yo que me pregunto. Yo no estoy poniéndolo a ustedes, hermanos, ¿verdad? Pero el Señor va a encargarse de ponernos a todos juntos. Aleluya. Y miro sonrisas por ahí como que, bueno, pero eso es otro tema, mi hermano. Aleluya. Lo importante es que nos estamos gozando. Levanta tus manos, dice el Señor. Mire, yo antes pasaba todo amarrado ahí, ¿no? Como que me tenía ahí, miren, pero nada, hermano. Y hoy puedo levantar mis manos con libertad. Te amo, Señor, aleluya. Te doy gracias, Padre, aleluya. Puedo moverme para todos lados. Ya no estoy amarrado, aleluya. Le doy gracias a mi Señor, porque Él es el que lo hace. Yo tengo sencillamente que venir. Así es que sigamos perseverando, sigamos viniendo, que el Señor conoce, aleluya, nuestras necesidades. Y Él nos va a ir libertando poco a poco, mi hermano. Pero no dejemos de venir. Sigamos en el camino. Dice la palabra, ¿verdad? Prosiguiendo hacia la meta, aleluya. Y no nos cansemos. No nos cansemos, hermanos, aleluya. Gloria le damos a Dios. Bendito, que Dios siga usando a nuestras hermanas del coro, a los músicos, aleluya. Tenemos como siguiente parte, hermanos, la oración por la ofrenda por la hermana María Isabel. Aleluya. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo, a su nombre. Bendecimos el nombre de Dios. Yo bendigo tu vida también, iglesia. Bendigo a los líderes que están en el altar. Gloria al Señor. Es un día hermoso, gloria a Jesús, un día más para seguir honrando el nombre de nuestro Dios. Y ahora hemos de honrarle también con lo que Él nos bendijo también. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por lo que has depositado, Señor, en nosotros, Señor. El deseo, Padre, de trabajar, de laborar, Señor, contando con tu fortaleza, Señor. Y he aquí, Dios mío, te honramos, Señor, de acuerdo a tus mandamientos, Señor, con los diezmos y las ofrendas, Señor. Bendice cada vida, Señor, que con alegría, Señor, trae, Señor, los diezmos al alfolí, Dios amado. Gracias, Señor, Dios amado, porque tú eres el proveedor, Dios amado, porque tú eres el maná, Jehová. Si algo podemos dar a ti, Señor, es porque tú lo has, Señor, aleluya, producido en nosotros, Señor, aleluya. Tú eres, Señor, aleluya, quien todo lo provee en nuestras vidas, Señor, y gracias te damos por ello, Señor. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús, y bendice cada vida aquí presente, Señor, que te honra también, Dios amado, con lo que tú le das a ellos, Señor, Padre. Y oramos también por aquellas personas, Señor, que te piden, Señor amado, por un empleo, Señor, con el cual también honrarte, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Cristo Jesús. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Él vive.
Aleluya. Estamos celebrando, aleluya, que el Señor resucitó. Y esa es nuestra fe, que nosotros vamos a resucitar con Él si no somos arrebatados antes de que Él venga. Aleluya. Bendito eres, Señor. Dios bendiga a nuestra hermana María Isabel. Un ejemplo, un testimonio digno de admirar. Aleluya. Es precioso cómo podemos ver, ¿verdad? Nuestras hermanas, nuestros hermanos desarrollándose. Es precioso. Yo antes miraba a la hermana Morena y decía yo, ¿con qué libertad esta hermana goza? ¿Con qué libertad? Aleluya. Y mire, es precioso poder alabar al Señor con libertad. Aleluya. Yo sé que usted lo va a llegar a vivir. Aleluya. Bendito eres. Miraba yo al hermano Quintana el viernes predicando. Aleluya. Mire, y da de esa envidia positiva, ¿no? De esa envidia bonita que usted quiere. Porque usted dice, mire cómo goza la hermana, aleluya. Pues es gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, porque nosotros podemos ver cómo nuestros hermanos, cómo el ministerio va levantándose, aleluya. Le decía yo a mi esposa, cada vez se está predicando mejor, aleluya. Y mire, es que nosotros tenemos todos los elementos, hermanos, y no todos tenemos que estar aquí en el púlpito. Es allá afuera. Es allá afuera, aleluya, donde nosotros todos tenemos ese privilegio y esa gran comisión, aleluya, porque es un mandato, hermanos. Es un mandato que nosotros tenemos que hablar de las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Tenemos que hacerlo porque el Señor nos está viendo, aleluya. Él está viendo, nosotros no podemos ser de la secreta ya no más, aleluya. Así es que Dios bendiga a la hermana, ¿verdad? Me la llene de los deseos de su corazón, la hermana María Isabel, y a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Le mencionaban a mi hijo esta semana pasada, ¿verdad? De otra iglesia, le decía, pronto lo vamos a invitar a predicar nuevamente a Hidalgo. Ya tiene la cita bíblica, hermano. Y me decía, Dari, de esto es que voy a predicar, me dice. Santiago 1, me decía ahí. Bueno, mire, porque es que tenemos que estar, hermanos. Y entonces, ¿qué me toca a mí hacer, verdad? Aprender yo con él, trabajar con él, porque imagínense que él ya tiene la iniciativa porque escuchó la idea, no le dijeron ni pronto ni cuándo, pero él ya cogió y así tenemos que ser nosotros, aleluya, ¿me entienden? Entonces lo que me hace es ponerme para que yo aprenda con él, esté allí con él, aleluya, y me voy a edificar yo y nos vamos a edificar todos, ¿verdad, hijo? Amén, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, tenemos, ¿verdad?, la exposición de las enseñanzas que la hermana Zuleima está dándole a los niños, ¿verdad? Les invitamos a que traigamos a nuestros niños, que sigamos trayendo a la escuela dominical, porque de ahí va a depender, hermanos. Dice la palabra, enseña a tus hijos en su camino, aleluya, desde chiquitos, para cuando estén grandes, no se vayan a apartar, hermanos. Que no vayan a decir, bueno, a mí no me enseñó nadie, ¿no? Porque yo recuerdo que a mí me llevaron a la iglesia, pero solo eso fue todo. Que yo aprendí, será que era cabeza dura, pero que aprendan y estar uno pendiente de ellos, qué estudiaron, qué hicieron. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que tengo una esposa que estamos en el mismo sentir. Porque la palabra dice que dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Si no está de acuerdo con su esposo, con su esposa, usted siga perseverando porque el Señor va a hacer el resto, aleluya. Nosotros lo sabemos. Y aquí tenemos, ¿verdad?, a los niños de la clase de la hermana Zuleima que van a compartir con nosotros. Por acá enfrente, vénganse. Por acá, acá enfrente. Aquí, venga para acá. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Que aprendimos hoy en la parte de atrás es Juan es su nombre. Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga más. Entonces el tema de hoy, como Cristian les dijo, es Juan es su nombre. Entonces la historia es de Juan el Bautista, que él bautizó a nuestro Salvador Jesús, y como él tuvo ese propósito y el ángel Gabriel
el ángel Gabriel le dijo a su padre Zacarías que ese fue su propósito, que él tenía un propósito y que le iba a llamar Juan. Juan tenía su significado en esos tiempos, entonces eso es porque le dieron el nombre Juan. Y entonces yo comparo esta historia con la historia de Sara y Abraham, como tenían el niño Isaac. Dudaron que iban a tener un niño porque eran muy viejos. Y aquí también Elizabeth no dudó porque ella tenía su fe en Dios, pero Zacarías sí dudó porque él creía que no era posible porque Elizabeth era estéril por su completa vida. Entonces se cayó mudo Zacarías y solo habló cuando Juan el Bautista se nació y bendijo a su niño. Fueron sus primeras palabras. Hoy aprendimos que Juan nació para anunciar a las personas que vendría al Salvador. Al igual que Juan, estamos llamados a hablar a otros de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a estos niños, a los maestros, aleluya. Cuando uno entiende el propósito por el cual el Señor lo ha llamado, mi hermano, agarrémonos de eso y démosle vida a eso, porque escuchamos en la palabra que leía la hermana Elvita, todos tenemos, hermanos, un propósito, un trabajo, una función que realizar aquí, ¿no? Y hagámosla lo mejor que nosotros podamos, aleluya. Aparte de la número 1, que es predicar el evangelio, nosotros tenemos actividades, muchas cosas que hacer en el ministerio, en la obra, aleluya. Así es que hasta aquí me ha ayudado el Señor. Quiero darle gracias, ¿verdad?, a mis pastores por darme esta oportunidad. Y los felicito a ustedes y les bendigo en el nombre de Jesús por estar aquí hoy con nosotros. Con nosotros nuestro pastor. Déselo fuerte a Jesucristo. Más fuerte, más fuerte. Aleluya. Y a su nombre, iglesia. Tome asiento un momentito. Gloria al Señor. Aleluya. Recuerde que hoy toca Santa Cena. Amén. Queremos aprovechar el tiempo. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a dar las actividades que tenemos. Amén. Aleluya. El tiempo pasa rápido. Ya estamos en octubre. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Queremos recordarle que el día 18 tenemos el servicio dirigido por los jóvenes. Amén. El día 25 tenemos el servicio dirigido por los caballeros. Y tenemos también servicio misionero. El día 26 vamos a estar compartiendo con la tercera iglesia. La pastora Rosy están de aniversario. Amén. En el mes de noviembre tenemos una confraternidad de jóvenes. Nuestra hermana Diana tiene que comunicarse con los presidentes de las otras iglesias porque tienen que planificar, ¿verdad?, esta confraternidad. Eso es de ustedes. Amén. El día 15, estamos en noviembre, tenemos servicio dirigido por las damas. Tome nota, tome nota. El día 29 de noviembre tenemos vigilia dirigida por las damas. Vamos a dejarlo ahí. Gloria al Señor. Voy a pedir a nuestra hermana, nuestra presidenta de dama. Amén, ya lo dijo. Amén, no hay anónimo aquí, ¿verdad que no? Tienen que haber cabeza. Aleluya. Que pase por aquí nuestra hermana Joanny Benzán, con B larga.
Dios te bendiga, pueblo. Que Dios te bendiga más. Ay, Dios mío. Bueno, haremos lo que el Señor quiera que se haga. Gloria a Dios. Gracias a mis pastores. Gracias al Señor. Ustedes saben, hermano, que estoy humildemente a la disposición de cada uno de ustedes. En lo que yo pueda ayudar y colaborar, cuenten con mi ayuda siempre. Que sea el Señor esforzándonos a todos. En esta ocasión me dirijo a ustedes para recordarles dónde están las damas de esta iglesia, las guerreras. Gloria a Dios. Venimos a recordarle que este próximo sábado 12 a las 9 de la mañana es nuestro retiro, ayuno y oración. Hermanos, hay mucho por qué orar. Y recuerden que el Señor ha dado victoria en manos de mujeres, de guerreras. No se queden en su casa. Empiecen desde ahora a hacer su agenda y apartar ese día para Cristo. Vengamos a calentar este altar porque ya hemos visto con hechos y con testimonio que lo que aquí se le pide al Señor, el Señor obra para bien. Gloria a Dios. Entonces las invito a todas y vamos a invitar, hermano, a alguien que nosotros conozcamos que esté necesitando la oración. Sabemos que hay mucha necesidad. Vayamos puerta por puerta. Yo hice unas pequeñas invitaciones y la estoy regando en mi building. Sabemos que es difícil porque estos tiempos la gente anda como con mucha prisa, pero haga lo que yo hice. Usted le puede poner un papelito, pastor, por debajo de la puerta. Yo hice una pequeña invitación manual y le estoy tirando y le puse mi contacto para que ellos me puedan llamar. Yo sé que a alguien el Señor va a tocar porque tenemos muchas necesidades. Así que lo esperamos este próximo viernes a las 9 de la mañana. No ven este próximo sábado, gracias, a las 9 de la mañana. Y no venga solo, vamos a hacer un esfuerzo extra. Vamos a correr una milla extra y vamos por más en el reino de Dios. Dios les bendiga a todos y les pague. Gloria a Cristo, aleluya, nuestro pastor con nosotros. Dele palma al Señor. Amén. Nuestra hermana no está trabajando sola. Amén. Así que, damas, ayúdenla, que esto es para el Señor. Así alguien me preguntó, pastor, pero los caballeros no nos retiramos. Ay, 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 ay. A su nombre. Vamos a dejarlo ahí. A su nombre, iglesia. Queremos una vez más felicitar, ¿verdad?, a los hermanos que fueron bautizados en el día de ayer, anoche. No sé si usted notó algo, ¿verdad?, en el bautismo, y fue que 2 personas no quisieron bajar su cabeza. Y yo tuve que decirle, es para abajo que van. Es para abajo que van. Y tuve que hacerle presión porque me estaban haciendo presión. Yo, no van a poder más que yo. Ustedes están abajo y yo estoy arriba. A su nombre. Yo voy a llamar, voy a leer un solo y luego llamo los hermanos para entregarle y van pasando por aquí. Amén. Vamos a llamar a tu hermana Máxima Gómez. Hermana Máxima. Aleluya. Y se me pone ahí una foto. Los fotógrafos. Dice así: certificado de bautismo concedido a Máxima Gómez por haber cumplido el mandato del Señor Jesucristo de dar testimonio público de su fe por medio del bautismo en agua. Celebrado en la Iglesia Cristiana de Jesucristo Restauro Incorporado el 5 de octubre del 2019. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Póngase ya, por favor. Quiero llamar a Luz Medina Colón. A Sonia Ventura. ¿No vino la hermana Sonia? Antonio González. Carlos Andrés
A su nombre. Le motivo a aquellos hermanos que todavía no han pasado por las aguas, amado, que puedan motivarse, vaya la redundancia, amén, a que tomen esa decisión de ser bautizados. Amén. Así que para el próximo bautismo tenemos una pareja, amén, que ellos van a pasar por las aguas también. Y esperamos que un día Luisa decida bautizarse. Amén. ¿Cuántos están orando por ella? A su nombre, iglesia. Y yo sé que hay más personas aquí, ¿verdad?, que le tienen miedo al bautismo. Amado, tenemos que entender que ya somos nueva criatura en Cristo Jesús. Que de aquí en adelante el camino conduce hacia el cielo. Escuche bien, hay dos caminos, uno hacia el cielo y el otro al infierno. Al infierno. Entonces usted decide el camino que usted quiera recorrer. Amén. A su nombre. A su nombre. Póngase sobre sus pies. Tópale al que está a su lado. Dígale qué bueno que viniste hoy. Tóquele al que está detrás. Dígale qué bueno que viniste hoy. Oh, gloria a Dios. Ahora dele un abrazo, aleluya. Dele un abrazo a su hermana, Oh, gloria a Dios, dile, tanto tiempo sentados juntos y nunca te había abrazado. Aleluya. Oh, bendecido sea el nombre de Cristo. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Solamente abrácelo. No se pase. Aleluya. Pues eso fue que Jesús le dijo, mire, vayan, no se paren con nadie. No me saluden a nadie porque se iban a quedar ahí besando y abrazando. Amado, para mí es un grato placer en esta hermosa tarde poder entregar este micrófono al ministro del Señor, nuestro hermano Carlos Pérez. Gloria a Dios. Vamos a seguir aprovechando el tiempo y váyase al libro de Lucas. Su capítulo 11. ¿Me le puede dar un poquito de volumen al monitor de aquí que está de frente? Gloria a Dios. Lucas 11, verso 5. Gloria a Jesús. Dice la escritura de esta forma. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme a dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, dice Jesús, pedid y os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Victoria sobre la perseverancia. Puede sentarse, hermanos. Victoria sobre la perseverancia. Ese es el tema que tenemos por delante. En todos los años de vida que yo tengo, que son bastantes, nunca yo he visto, ni he oído, ni he leído que alguien haya alcanzado
aleluya, o haya logrado algún propósito, algún objetivo de la noche a la mañana sin haber sido perseverante, yo no lo conozco. Yo no sé, quizás si usted conoce a alguno que haya logrado este triunfo o victoria de un día para otro. Yo no conozco una persona así todavía. Alabado sea Dios. Lo que trae la victoria, hermano, es el factor tiempo. Alabado sea Dios. Y el tiempo se convierte en espera. Entonces, para obtener victorias, para obtener triunfos, para obtener, aleluya, gloria, tú tienes que ser paciente. Tú tienes que ser perseverante, tú tienes que ser decidido y pasar por encima de los obstáculos que a ti se te van a presentar para que tú no puedas alcanzar tu triunfo, para que tú no puedas llegar donde tú te has propuesto. Como decía el hermano en la predicación, aleluya, del viernes, el hermano José, hay obstáculos que tú te has fijado en la meta. Pablo dice que él proseguía hacia la meta detrás de aleluya, de un objetivo que él había señalado. La iglesia hoy, yo creo que tiene un objetivo señalado, aleluya, el cual perseguir y no devolverse, porque van a venir obstáculos, van a venir, aleluya, vientos contrarios que van a tratar de detenerte a ti para que tú no llegues hacia la meta donde tú te has propuesto. Alabado sea el nombre de Dios. Necesitas ser paciente. La perseverancia es el tronco de los triunfos, de la cosecha. Alabado sea Dios. Cuando usted comienza una carrera universitaria, si el alumno se pone a mirar hacia adelante, todos los años que tiene que pasarle por encima para llegar a ese día de que tú tengas en tu mano un título, aleluya, un certificado de que te graduaste, eso necesita tiempo. Si tú te pones a observarlo, se te quita el deseo de continuar hacia adelante, aleluya, y se te apaga la gana de seguir estudiando, porque el tiempo tú lo vas a ver invencible, pero tú tienes que ponerte delante y confiar en Cristo, aleluya, y seguir adelante y pasar por encima de todo lo que se te oponga para tú alcanzar tu propósito. Pero necesita paciencia, necesita decisión, necesita determinación. Bendita sea la gloria de Dios. El tiempo es tiempo lo que necesitamos. Cuando la Biblia te dice a ti que si tú llamas, Dios a ti te responde. Cuando la Biblia te dice que si tú tocas la puerta, Dios te la vas a abrir. Cuando la Biblia te dice a ti que si tú pides, Dios te va a dar. Aleluya, todo esto encierra tiempo. Encierra paciencia. Aleluya, encierra perseverancia. Porque tú tienes que esperar que las cosas sucedan en el tiempo de Dios. Aleluya. Dios no es el McDonald's que tú te pares en la ventana y tú ordenas inmediatamente te sirven. Tú tienes que esperar, aleluya, que Dios te dé a ti lo que tú necesitas en el tiempo que Él cree que tú debes recibirlo. Porque si te da lo que tú pides antes de tiempo, tú vas, aleluya, a fracasar. Bendito sea el nombre de Dios. Todo tiene que hacerse a la voluntad del Dios Todopoderoso. Las bendiciones de Dios están detrás de la puerta, esperando que los perseverantes le vayan a tocar la puerta. Los perseverantes le vayan a tocar la puerta. Las hermanas cantaban ahorita: le tocaré la puerta y Él la abrirá, y allí lo veré coronado de gloria y majestad. Alabado sea Dios. Esas bendiciones que tú necesitas están detrás de la puerta y Dios está esperando que tú toques la puerta. Aleluya. Cuando tú entres esta noche
noche o en la madrugada, en tu tiempo privado de oración, en la conversación con Dios, alabado sea su nombre, hazlo con confianza. Dios es tu Padre. Dios está esperando que tú le digas tus problemas, aunque Él lo conoce, pero Él está esperando que tú dobles tus rodillas y tú te confieses: Padre, aquí yo estoy como tu hijo, tocándote la puerta y no me voy a despegar de aquí hasta que tú no me la abras. Tú sabes que estoy necesitado, tú sabes que estoy esperando que tú te manifiestes en mi vida. Alabado sea su nombre. Oh, gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Habla con Dios con confianza. Él es tu Padre, tú eres su hijo. Cuando tú cierres tus ojos imaginariamente, hazte de cuenta que tú le estás tocando la puerta a Dios. Aleluya. Y tú verás qué sorpresa tú te vas a llevar. Lo que tú veías lejos, lo vas a ver, aleluya, antes de tiempo. Lo que tú creías imposible, lo verás posible. Aleluya, porque tú estás tratando con un Dios que tiene sentimiento, con un Dios que ve, aleluya, cómo tú estás cruzando el mar rojo. Alabado sea Dios. Un Dios que ve que tú estás atravesando el desierto, que estás viviendo en tiempos peligrosos y difíciles. Y no importa la escasez que haya venido a tu vida, Dios está ahí contigo, diciéndote: yo estoy aquí, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. Oh, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Porque Dios no falta a su palabra. Primero se cae el cielo antes que Dios deje de cumplir sus palabras. Y Dios quiere ver a sus hijos accionando. Dios quiere ver a sus hijos buscando. Dios quiere ver a sus hijos anhelando, deseando las cosas grandes y ocultas que están en Dios. Aleluya. Esas cosas están ahí. Aleluya. Para que nosotros las podamos conocer. Pero si tú no le tocas la puerta a Dios, no la va a conocer. Bendito sea Dios. Son bendiciones grandes, hermanos. Grandes. Dios es rico. El Dios que usted le sirve es rico. Aleluya, dicen los hombres. Hablan de los hombres más millonarios que hay en el mundo. Entre ellos está Jeff Bezos, está Bill Gates, está Warren Buffett, está Bernard Arnault. Los 4 hombres más millonarios del mundo. Eso dicen los hombres. Pero estos 4 millonarios no le dan ni por la suela de los zapatos a aquel que nació en un pesebre. Alabado sea la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Son bendiciones grandes. Las bendiciones que están, aleluya, para nosotros. Se le están cayendo de la mano a Dios. Se le están cayendo las bendiciones de las manos a Dios. Aleluya. Y aleluya, y para que estas bendiciones no se pierdan, Dios ha determinado que esas bendiciones a ti te van a seguir. Aleluya, te van a perseguir donde quiera que tú vayas. Van a estar las bendiciones detrás de ti buscándote y tú corriendo, y las bendiciones ahí porque son para ti y te van a alcanzar, dice la Biblia. Aleluya. Esas bendiciones están ahí para los hijos. Aleluya. Aquellos que persiguen y que están ahí anhelando, que están ahí clamando, aleluya, que están ahí golpeándole la puerta. A eso las bendiciones lo van a perseguir y lo van a alcanzar. Por esa razón, hermanos, es que vemos muchos hermanos en las congregaciones que unos son más bendecidos que otros. Y no es que haya favoritismo, es que hay unos que están pegados a la puerta, tocándole la puerta. Han perseverado, aleluya, pegado a la puerta, creyendo que aquel que está detrás de la puerta le puede responder. Aleluya. Abraham tenía 75 años de edad cuando Dios le prometió darle un hijo. Abraham sabía que Sara era estéril, pero Abraham le creyó a Dios. Y a partir de ese día que Dios le habló a Abraham,
Abraham se puso frente a la puerta. Oh, gloria a Dios. Esperando el día que la puerta se abriera. Alabado sea Dios, para él recibir lo que le había prometido el que estaba detrás de la puerta. Alabada sea la gloria de Dios. 25 años esperando que le abriera la puerta. Y Dios no falta su palabra. Dios le prometió a Abraham a los 75 años que le iba a dar un heredero. El hijo de la promesa. Pasaron 25 años y Abraham parado frente a la puerta. Aleluya. Esperando que el que le había prometido que estaba del otro lado se la abriera para recibir lo que se le había prometido. Y dice la Biblia que Abraham se fortalecía en fe. Se fortalecía en fe, creyendo en esperanza contra esperanza. La esperanza le decía, pero tú estás viejo ya. Mira, ya tú a los 90, ¿qué? Todavía nada. Eso lo decía la esperanza. Entonces viene la contraesperanza. Y Abraham dice, no, pero yo estoy creyendo en el que me habló. Yo estoy creyendo en aquel que me prometió. Aquel que me dijo que yo iba a tener un heredero. Aleluya, le iba creyendo por fe. Los años iban pasando y Abraham se mantenía firme, estable, alabado sea Dios, porque lo que está para ti es para ti. Aleluya, pero tiene que permanecer, aleluya, tocando la puerta y tú verás que tú vas a alcanzar lo que tú persigues. Aleluya. Y mira, yo no le estoy predicando a usted el evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de prosperidad. Que si te conviertes, se te acabaron los problemas. Que si te conviertes, se acabó el andar en patineta y en bicicleta. No te estoy predicando ese evangelio. Yo te estoy a ti hablando de un Dios que es real. Oh, gloria a Dios. De un Dios que tiene sentimientos, de un Dios que oye, de un Dios que habla, de un Dios que responde, aleluya, de un Dios que bendice a sus hijos, aleluya, como a Él le dé la gana y cuando Él quiera, alabado sea su nombre. Dios bendice a sus hijos como a Él se le antoje, pero tú tienes que ser insistente. Tú tienes que insistir. Tú no puedes darte por vencido. Tú no puedes retroceder. Tú no puedes tirar la toalla. Tú tienes que seguir tocándole la puerta porque Él te está viendo que tú estás en necesidad. Alabado sea la gloria de Dios. No puedes rendirte. No puedes rendirte. Tú no puedes darle oportunidad que te visite a ti el desánimo. Que te visite el desánimo. Que toque la puerta y tú ves que no te la abren y ya me voy. Tienes que esperar. Tienes que permanecer ahí. El cristiano se siente orgulloso, aleluya, de tener como padre a un Dios que resuelve, como a un Dios que responde, a un Dios que te defiende, aleluya. El mismo Jehová se ha identificado como que Él es tu refugio, aleluya, que Él es tu fortaleza, que Él es tu amparo, alabado sea Dios, que Él es tu torre fuerte, que Él es muro de fuego a tu alrededor. Bendita sea su gloria. Aleluya. La porción bíblica que tenemos por delante para esta prédica, aleluya, tiene incluidos dos personajes. El que está dentro de la casa, que está detrás de la puerta, que tiene todo lo que necesita el que viene a tocar la puerta. Dos personajes, el que está dentro de la casa y el que viene a buscar lo que está dentro de la casa. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea por siempre el nombre de Jesús. Dos personajes, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Primero,
el que está detrás de la puerta. Ese tiene todo lo que tú necesitas. Y el otro que viene en necesidad a tocarle la puerta. Pero hay que destacar algo aquí primero. ¿Qué impulsó a aquel hombre a venir a medianoche a tocarle la puerta a un amigo? Alabado sea Dios. A tocarle la puerta, a buscar un favor que no era para él. A buscar un favor para su prójimo. Aleluya. Uno que tenía necesidad. Alabado sea Dios. Este hombre vino y se paró en la brecha a favor de su prójimo, porque la necesidad no la tenía él, la necesidad la tenía el amigo de él. Alaba la gloria de Dios. Este hombre no tomó en cuenta la hora que era y el peligro que corría. Eran las 12 de la noche, la medianoche, y sale de su casa a tocarle la puerta a un amigo. Esos son los cristianos que le dan crecimiento a la iglesia de Cristo. La iglesia primitiva creció como espuma por algo como esto. Por el amor al prójimo. Dice la Biblia que no tenían nada que fuera de ellos. Todo lo que tenían era en común. Vendían sus propiedades y se la traían a los pies de los discípulos para que las repartieran entre los necesitados del pueblo. Aleluya. Amando a su prójimo. Bendito sea Dios. Y esto, Dios estaba contento con esto. Porque ese es el verdadero cristianismo. Aleluya. ¿Cuántos errores cometemos cuando se nos presenta un problema y corremos al vecino que es inconverso? Le contamos toda nuestra vida y todos nuestros problemas. Y nos olvidamos de venir y contárselo al amigo de los amigos. Aleluya, al único fiel, al único verdadero, al único que resuelve, al único que no llama para decir tu necesidad a otro, sino que él mismo la coge y la resuelve para darte a ti, aleluya, la bendición y que tú le des la gloria a él. Bendito sea su nombre. Este hombre, aleluya, frente a un problema, buscó a su amigo y le contó la necesidad que se le había presentado. Fue y le tocó la puerta a medianoche para pedir no para él, para pedir para otro. Le explicó. Me llegó alguien con necesidad y yo no tengo cómo resolvérsela, pero yo lo voy a ayudar. No le dijo, vamos a orar, porque no era tiempo de orar. Era tiempo de accionar. No en todo tiempo es tiempo de orar. Yo voy con la necesidad mía donde el pastor, mire, me sacan del trabajo, no tengo para la renta. El pastor me dice, bueno, Carlos, vamos a orar. ¿Qué es eso? Hay necesidad apremiante. Este hombre fue donde su amigo. No tengo nada que comer. No tengo nada que comer. Este hombre no le dijo, vamos a orar. Le dijo, aguántate aquí
espérame aquí, que yo voy a tocar la puerta a tu favor. Oh, gloria a Dios. Yo voy a tocar la puerta donde uno que puede resolvernos. Y fue y le tocó la puerta al amigo y le dijo, oye, me llegó alguien que no tiene, pero yo confío en tu misericordia, confío en que tú puedes. Aleluya, si usted tiene que presentarse delante del Señor, mira Dios, no tengo nada, mi vecino no tiene nada, mi hermano está, aleluya, en crisis, yo vengo ante ti, me pongo en la brecha para que tú bendiga a mi hermano, bendiga a mi hermana, aleluya, y mire, yo a usted aleluya, le garantizo que Dios va a responderle. Dios va a responderle. Aleluya. Fue y se plantó. Se plantó frente a aquella puerta a pedir para otro. A rogar para el beneficio de otro. ¿Cuántas veces usted a medianoche se ha puesto a orar por su iglesia? ¿Cuántas veces usted cuando se arrodilla ora por sus pastores, por sus líderes? Pidiendo usted por otro. La oración, aleluya, es más eficaz cuando usted pide por otro que cuando usted pide por usted mismo. Bendito sea el Señor. A mí muchas veces cuando me pongo a orar se me olvida orar por mí. Y se me pasa 1 hora y pico orando por la iglesia. Me vienen los rostros de los hermanos y comienzo a presentárselo. Señor, mira. Y cuando ya, aleluya, se me está yendo el tiempo, me olvidé que yo estaba orando. Aleluya, y me olvidé de mí. Aleluya, y presenté la iglesia, los líderes, los pastores, las necesidades del pueblo de Dios. Y uno siente, aleluya, como que algo se ha desprendido de su vida. Es rico, es delicioso cuando usted ora por otros. Siente usted ese alivio. Aleluya. Cuando el apóstol Santiago dice en el capítulo 5, verso 16, que la oración eficaz del justo puede mucho. Esa eficacia y ese poder de esa oración se manifiesta solamente cuando usted intercede por otro. Por otro. De la misma forma que hizo por su amigo, aquel gran amigo. Aleluya, que puso su vida en peligro. Salió a las 12 de la noche a buscarle solución a un problema para su prójimo. Oh, gloria a Dios. Este hombre estaba cumpliendo, hermano, lo que dice Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sobrellevar los unos la carga de los otros. Y así cumplir la ley de Cristo. Pero en lo que nosotros nos especializamos es en llevar los unos la vida de los otros. Dice el pastor, ¿están aquí? Se fueron. Nos especializamos en llevar los unos la vida de los otros. Alabado sea el nombre de Dios. Aquel amigo no comenzó a interrogar a aquel que llegó con esa necesidad. No comenzó a preguntarle qué te pasó. ¿Por qué tú estás así? ¿Por qué estás ojeroso? ¿Por qué estás flaco? ¿Por qué estás así sin peinarte? ¿Por qué estás mal vestido? No comenzó, aleluya. Solamente se preocupó por ayudarlo. Eso fue lo que le dio el crecimiento, repito, a la iglesia primitiva. La hermandad entre ellos y hacia los demás. La determinación de aquel hombre no tiene comparación, hermanos. Él estaba detrás de la puerta. No quieren abrirle. Pero él no se da por vencido. Continúa insistiendo. Alabado sea Dios.
porque él había hecho suya la necesidad de aquel hambriento. El dolor tuyo tiene que ser el dolor de tu hermano. Aleluya. La necesidad tuya tiene que ser la necesidad de tu hermano. El gozo tuyo tiene que ser el gozo de tu hermano, porque somos un solo cuerpo. Bendito sea el Señor. No quería abrirle. Se quedó allí tocando, insistiendo. De aquí yo no me voy, aleluya, hasta que mi amigo no me resuelva. Esto es perseverancia, aleluya. Muchas veces venimos ante Dios, pasan unos días y no recibimos nada, y nos retiramos de la puerta. Y cuando ya Dios viene a abrir la puerta para resolverte, ya tú no estás ahí. Te desesperaste y te fuiste. Porque no tuviste paciencia, no perseveraste. Aleluya, no esperaste. Bendito sea el nombre de Dios. Ya no estaba ahí. Pasan días y no recibimos nada y nos vamos de la puerta. Porque nos visitó el desánimo. Aquel amigo que está detrás de la puerta escuchó al que está de la parte afuera y no le dijo, escuche esto, el que está adentro, aunque le está negando lo que le está pidiendo, no le dice que se vaya, lo deja ahí porque está poniendo a prueba su perseverancia. Aleluya. No te canses de tocar la puerta. La insistencia fue lo que conmovió a aquel hombre que estaba de la parte adentro. Aleluya. Se levantó, dice la Biblia, y no solamente le dio los 3 panes que estaba pidiendo, le dio de más. Aleluya. Mire, habían obstáculos, hermano. Habían obstáculos que podían haber desanimado a aquel hombre. Primero, eran las 12 de la noche. Había peligro para estar afuera. Segundo, la puerta estaba cerrada. Tercero, su amigo estaba acostado. Cuarto, su amigo estaba con sus niños en su cama. Quinto, su amigo le niega la petición. Y sexto, él no estaba pidiendo para él. Todas estas cosas eran negativas para que este hombre que fue a tocar la puerta se devolviera y se fuera. Alabado sea el nombre de Dios. Era para él haberse retirado y dejar la cosa así. Pero este hombre no se movió de la puerta. No se movió de la puerta. Dígale usted a Dios, aquí yo estoy. Frente a tu trono, Jehová. Y de aquí yo no me voy a mover. Hasta que tú no me abras la puerta. Oh, gloria a Dios. Hasta que tú no me respondas, aleluya, en esta necesidad y en este problema que yo estoy atravesando, no me voy a mover, te voy a seguir tocando la puerta. Oh, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dios quiere ver cuán dispuesto tú estás a esperar. Cuán dispuesto tú estás a esperar. No es que Dios no te ha escuchado. Está probando tu fidelidad. Está probando tu fidelidad. Alabado sea Dios. Y está esperando a ver hasta dónde tú eres capaz de esperar que Él te responda. Aleluya. Está, alabado sea Dios, jugando tu perseverancia. Juégate la faja. Y provoca a Dios. Juégate la faja, desafíalo.
Dile, Señor, hoy es el día que yo voy a seguir golpeándote la puerta. Y hasta que tú no la abras, yo voy a seguir ahí. Aleluya. Si estoy en ayuna, si estoy en oración, que se me pelen las rodillas. Pero voy a seguir orando hasta que tú me abras la puerta. Bendita sea la gloria de Jehová. Aleluya. ¿Conoce usted a alguien que sea más compasivo que Dios? No solamente Dios sabe que tú le estás tocando la puerta, sino que está mirando tu necesidad, que escucha tu clamor, que te ve llorar de madrugada, aleluya, que te ve gemir, te escucha gemir, sabe que tú no puedes dormir por la preocupación que tienes, aleluya, sabe de tu tribulación, por lo que tú estás atravesando, pero jamás Él te va a decir, no te puedo atender. Estoy ocupado. No me moleste. Dios te dice, no te atormente. No deje que nada te quite la paz. Que mire a las aves que no trabajan. Y Dios las sostiene. Y la iglesia de Cristo vale más que las aves. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué estamos atribulados? Sigamos tocándole la puerta al Dios omnipotente. Bendito sea Dios. Aleluya. Nosotros no somos de los que retroceden. La iglesia de Cristo no se devuelve. El cristiano firme no se devuelve. El cristiano que tiene la unción de Dios no se devuelve. El cristiano que ha sido redimido, que está dentro del cuerpo de Cristo, no se devuelve. Se mantiene firme, esperando, tocando la puerta. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aquel que está detrás de la puerta se levantó y viene hacia adelante a abrirte la puerta para darte lo que tú has estado pidiendo. Aleluya. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Porque Él no va a dejar caído para siempre al justo. Dios no se olvidará de tus aflicciones. Dice la Escritura que tus lágrimas caen como en una redoma. Aleluya. Y Dios la ve. Y Dios es un Dios compasivo y de amor. Hermano, mantente estable. No te quites de la puerta. Sigue clamándole a Dios. Síguele tocando la puerta. Aleluya. Que Él ya se levantó para venir a tu encuentro. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya. Dele palma otra vez al Señor. Aleluya. Wow. Un mensaje de motivación, un mensaje de esperanza, para que entendamos, amado, que cuando usted clama a Él, Él responde. Escuche bien. El Señor tuvo que decirle a Jeremías, clama a mí, clama. Yo sé cuáles son tus necesidades, pero clama a mí y yo te responderé. Pero lo que más me tocó del mensaje, escuche bien, irás como predicábamos ayer, nosotros somos portadores y somos bendecidos para poder bendecir a otro. Dios quiere bendecir a una persona, pero lo quiere hacer a través de ti. ¿Están aquí? O sea, lo que Dios nos está diciendo a nosotros en este día, que nos olvidemos de nosotros, porque Él tiene el control de nuestra vida, y nos preocupemos por los demás. Anda, yo no sé.
¿Usted escuchó, iglesia? Todo va a ser diferente. La gente va a ver en ti que Cristo está contigo. Cuando aprendamos a preocuparnos por los demás. Cuando entendamos el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Es fácil yo pensar, mi defensa está bien. Mi banco está bien. Hermano, pero alabe a Dios. Tú lo estás alabando porque tú estás bien. Pero tú no sabes por lo que está pasando que eres hermano. A su nombre. No te preocupes, hermana, que yo voy a orar por ti. Esto no es cuestión de orar. Esto es accionar. Usted no puede, una persona con hambre no tiene ni fuerza para levantar sus manos. A su nombre, iglesia. Dios le tenía una encomienda a Elías, pero con hambre no podía. Tuvo que darle pan del cielo. El alimento que le dio Jehová no fue un alimento que se lo trajo alguien. Ese alimento vino del cielo. Le dijo, come y bebe, porque el largo camino te resta. Hay gente que tiene preocupación, amado. Y su preocupación lo ha arropado tanto. Escuche bien, como dijo el predicador, que están desanimados. Vienen a la iglesia, escuche bien, porque tienen Espíritu Santo en su vida. Y hay un fuego que le quema, que no lo deja tranquilo. Hay una lucha en su interior. Tenemos que accionar más. Escuche bien, y que lo que haga tu mano derecha, no lo sepa la izquierda. Que no toque trompeta. Que yo hago esto, yo hago aquello. No, hermano. Usted quiere seguir siendo instrumento de Dios. Obedezca al Señor. Somos diestros para decir, hermano, Dios me habló. Dios me habló, pero ¿usted cree que Dios no le habla a usted para que bendiga a otro? ¿Usted cree que Dios no le habla a usted? Pero ahí Dios no habla. Ahí Dios no, no, Señor. Ahí Dios no me está hablando. El predicador dijo, la iglesia primitiva no tenía necesidad de nada. Mire, le voy a decir algo. Nosotros como ministerio no tenemos que tocar trompeta. Pero la iglesia que el Señor me ha tocado, me ha dado para pastorear, no sé si es que somos diferentes, pero queremos vivir conforme a las Escrituras. Y no tenemos que pararnos aquí en el frente, hermano, estamos haciendo esto, hermano, hicimos aquello. No, lo hacemos para el Señor, pero obedecemos a Dios. Y yo termino con esto, escuche bien. ¿Sabe por qué? Y más en nuestros países tanto feminicidio. ¿Usted sabe por qué? Y mujeres en las iglesias. Los pastores van con sus problemas, los pastores, y le dicen, hermana, sea paciente, entregue esa situación a Dios, siga orando, siga esperando, que Dios va a cambiar a ese hombre. Y al final, el hombre la mata. ¿Usted escuchó? Cuando una hermana me dice a mí, pastor, el hombre me amenazó de muerte, hay que accionar. En primer lugar, ya me lo dijo. Entienda esto, señores. En segundo lugar, su vida está en peligro, porque esa palabra Satanás la coge en serio. Hello. Ay, él va a cambiar. Por eso es que la Biblia nos manda a que no hagamos yugo desigual. Hello. Tenemos que estar de acuerdo. Amén. Esto es cuestión de acción. Mi esposa me ha enseñado un principio a mí. Julio, cuando te llegue algo a la mente, hazlo de una vez. No lo dejes para mañana. Y cuando le digo algo, mañana yo lo hago, me canta una canción. Mañana, lo voy a hacer mañana. Hello.
Lo que se deja para mañana se olvida. Si Dios le dijo, muévete, que hay una necesidad. Hermano, es a nosotros. Dios, escuche bien. Tú bendices al que está necesitado, pero Dios te bendice a ti. Yo le decía a un hermano, escuche bien, la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Y si tú eres un portador de bendición, Dios te va a suplir siempre. ¿Sabe por qué? Porque tú vas a tener para dar. Ahora, si tú eres un mezquino y Dios te bendice y tú no sacas, ¿sabe lo que va a pasar? Se te va a terminar el aceite y la harina. Y va a querer como ver a Dios. Escuche bien, va a querer manipular a Dios. La Biblia dice, si en lo poco me eres fiel, ¿se lo saben? Si en lo poco, usted no tiene que esperar tener abundancia para bendecir a su hermano, para bendecir a unas personas que esté afuera. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted esté en la calle, alguien le está pidiendo y usted en su mente una vez dice, eso es para droga. Y Dios te dice, métete la mano en el bolsillo y dale, y tú tienes una lucha. Eso a ti no te importa si es para droga. Si Dios te dice, bendícelo. Escuche bien, amado, porque Dios te quiere bendecir. Vamos a aplicar ese principio en nuestra vida. No seamos tan duros. Aleluya. Si usted se va de mall, aleluya, porque el Espíritu Santo habla. Esta blusita le queda linda a la hermana tal. Usted no tiene que esperar un diciembre, ni un cumpleaños. Y Dios te dice, cómprasela. Hazlo, hermana. Hazlo. Porque ¿sabe lo que pasa? Usted está obedeciendo al Señor. Wow, Dios bendiga a tu hermano Carlos. Dios lo bendiga. Amado, seamos hacedores de la palabra. Amén. Si tú tocas, Dios te abre. Escucha bien, Dios te va a abrir. Él mismo dijo que eres la puerta. Tú no estás tocando cualquier puerta. Tú estás tocando la puerta del Señor. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano ministro del Señor, Carlos Pérez. Que Dios lo siga usando en estas palabras poderosas. Y no solamente que nosotros seamos hacedores de la misma, que podamos poner por obra, que practiquemos la palabra. Amén. Que dejemos de orar menos y que accionemos más. Pastor, ¿qué usted dijo? Lo dije. Amén. Hay hermanos que todo el tiempo están con los ojos cerrados para no mirar las necesidades. Y si lo abren así de a poquito y vuelven y lo cierran. No, hermano, mire, si usted un día viene sin ofrenda, aquí Dios lo sabe. Gócese en su culto. Ofrende su corazón. Pero no cierre los ojos en el tiempo de la ofrenda. Dios, bueno, miren, los hermanos que van a participar de la Santa Cena, pasen por aquí, por favor. Dios, bueno. Y voy a pedir primeramente los que se bautizaron. A su nombre. A su nombre. ¡Hay fiesta en los cielos! ¡Aleluya! ¡Qué lindo es Dios! Gloria al Señor. Dios bendiga a esos líderes fieles, activos. ¡Aleluya! Maravillosos tú eres, Señor. Tú eres maravilloso. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo.
Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Yo quiero que usted se lo diga. Hoy más que nunca. Yo te amo, hoy más que nunca, Señor, te necesito, Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo, más que nunca, Señor. Te amo, te amo, te amo. Eres la rosa de Sharon para mí. Te amo, te amo, te amo. y Algún día tu rostro veré. hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, Quiero decirte que te amo hoy más que nunca.
Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios. Amén. Dice pues, en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reuní vosotros, esto no es comer la santa cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, os menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Levantemos el pan. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Levantemos la copa. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la copa. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Vamos, iglesia. Gloria, gloria, aleluya.
momento, Señor Dios, que estamos participando de esta Santa Cena, estamos recordando tu muerte, estamos proclamando, Señor, tu resurrección, tu venida, Señor Dios, esperando, Señor, tu venida, Padre, en el nombre de Jesús. Jesucristo, te damos gracias porque entregaste tu vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. En este momento, Señor Dios, hacemos memoria de ese acontecimiento, Padre, tan sublime. Te damos gracias porque no somos merecedores de tus favores. Ayúdanos, Señor Dios, a mantenernos fiel, Padre, cada día, Señor, con nuestra vida, nuestro pensamiento, con todo, Señor, nuestro ser, Padre, que todo lo que nosotros hagamos sea para tu gloria y tu honra, Señor Dios. Te doy gracias por cada hermano aquí presente. Gracias por cada familia, Señor. Gracias por los hermanos que fueron bautizados. Mira, aquellos que no se han bautizado, Señor, que puedan tener ese deseo ardiente, Señor, de pasar por las aguas, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por los cánticos. Te damos gracias por las ofrendas, por los diezmos. Gracias por la participación de los niños. Gracias por la escuela bíblica, Señor. Te damos gracias por tu palabra que ha sido predicada en este día. Padre, nos vamos a despedir de este lugar, pero nunca más de tu presencia. Permite, Señor, que tu presencia vaya con cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra por los siglos de los siglos. El pueblo que espera a Cristo dice: que Dios le bendiga.